faltan dos nervios más, es el otro, sí, es el famoso nervio del estilo hioideo y vientre posterior del epigastrio. ¿Qué tipo de nervio es? Motor. Muy bien. Esto es más fácil. Su nombre mismo nos da tranquilidad, ¿no? ¿A qué músculos va a inervar? Vientre posterior del epigastrio. Entonces, el vientre anterior, ¿quién creen que da inervación? Milo y el ¿Rama de quién es? Sí, muy bien. Pero un poco más antes, es el nervio dental inferior. Y el cuarto, el ramo lingual. Ahora bien, esa pregunta, aparte del nervio lingual que pertenece al trigémino, hay otro ramo lingual que ¿a qué corresponde? Al nervio de Bell, ¿ya? Dos nervios linguales que pertenecen a diferentes pares craneales. El nervio lingual es inconstante, ¿ya? ¿Se acuerdan del lazo de Hayer? Sí. Este es el ganglio de Anders. Aquí está el lazo de Hayer. Aquí está el nervio facial, ¿ya? El tronco principal. Entonces, a veces el asa de Hayer puede faltar, ¿ya? Y entonces, ¿quién lo va a suplir? Pero sí o sí, porque sí o sí tiene que existir una anastomosis entre el facial y el glosofaríngeo. Entonces, ¿qué pasa? Si no existe asa de Hayer, el ramo lingual. ¿Ya? ¿Con quién? Con el glosofaríngeo. El ramo lingual es del facial y se anastomosa con el glosofaríngeo. ¿Ya? Cuando no exista asa de Hayer. Muy bien. ¿Y cuando existe? Igual puede haber doble anastomosis, pero es inconstante, como dicen en inglés, es inconstante. ¿Ya? Pero si es que no existe el asa de Hayer, ¿quién va a sustituir? El ramo lingual. Pregunta de examen: ¿quién inerva el palato gloso y el músculo estilogloso? El ramo lingual, nervio motor y el estilogloso. ¿Ya? Esos han sido los ramos extrapetrosos. Nos faltan las ramas terminales. Temporofacial y cervicofacial. Pregunta entonces: ¿a qué nivel el nervio facial se divide en sus dos ramas terminales? En la parótida, en la cara externa de la vena yugular externa. ¿Ya? Aquí vamos a revisar. La postmastoides, el oído, y aquí se encuentra la parótida. En el espesor de la parótida, ¿qué encontramos? La vena yugular externa. ¿Ya? La vena yugular. En el espesor se divide, tiene sus dos orígenes. Uno es la vena temporal superficial y el otro es la vena maxilar interna. ¿Ya? Vena temporal superficial y la vena maxilar interna. Las iniciales de origen. Las venas se originan aquí, ¿ya? Se originan aquí, por sus dos venas. Y esta es la vena yugular externa. Muy bien. El nervio facial. A este nivel salía, ¿verdad? En el agujero estilomastoideo. En este trayecto va a pasar entre estos dos músculos, el estiloideo y el vientre posterior del epigastrio. Se dirige hacia abajo y hacia adelante. Y a nivel de la cara externa, se divide en temporofacial y cervicofacial. ¿Ya? Temporofacial y cervicofacial. Este es el temporo y este es el cervicofacial. Vamos a solamente mencionar, esta es el labio, ¿ya? Muy bien. Vamos a dividirlo desde las comisuras en dos partes, una superior y otra inferior, ¿ya?
Entonces, si aquí tenía sus dos divisiones, el temporofacial va a dar inervación motriz a todos los músculos cutáneos, pero que se encuentren por encima de ¿qué? De la comisura labial. Entonces, imaginemos que viene de aquí el nervio facial, específicamente el temporofacial. ¿Ya? Aquí se encuentra el oído. Entonces va a dar ramos temporales. Uno, el primer ramo terminal, que es el temporofacial. Si dice temporales, va a ir a la parte de la región temporal. ¿Y qué músculo creen que se encuentra ahí? Auricular anterior. ¿Ya? El auricular anterior. Más o menos, ¿ya? Entonces, ¿qué ramo del temporofacial da inervación motriz al auricular anterior? El ramo temporal. Da otro ramo. Ramos frontales y palpebrales. ¿Se acuerdan del superciliar? Aquí está la ceja. ¿Qué forma tiene la ceja? Forma de coma, ¿no? Para su estudio presenta una cabeza, un cuerpo y una cola. No, pero eso es solamente para la aplicación. El músculo superciliar. Ahí, ¿no ven? ¿Qué otro músculo? El auricular de los párpados, ¿ya? Muy bien. Aquí hay otro músculo. El músculo frontal. En el entrecejo y la mirada. ¿Qué otro nombre recibe? Procesos. ¿Qué me está mirando? Eso. Estos son inervados por qué ramo? Temporofacial, ramos frontales y palpebrales. ¿Ya? Hay otro ramo, ramos infraorbitales. Entonces, todo lo que concierne a ¿qué músculo se encuentra en el dorso de la nariz? Transverso. En el orificio de las narinas rodeando. Y también, ¿qué músculo es este? El que viene de la cara externa de la apófisis ascendente, superficial. El que viene del reborde inferior de la órbita, profundo. El que viene de la fosa canina, muy bien. Y los cigomáticos. Menor, mayor. Siempre el menor está por encima, el mayor por debajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ramos específicamente del temporofacial son los que dan inervación motriz a estos músculos? Transverso, dilatador, multiforme. Los ramos infraorbitales. Y finalmente da otro ramo que son los ramos bucales superiores. ¿Ya? Ramos bucales superiores. Este va a dar inervación motriz. Hay un voluminoso músculo aquí en la parte, en la mejilla, en el tercer plano de la mejilla, el buccinador. ¿Qué acción cumple? Perdón, sí, de soplar. Buccinare significa soplar en el área. Buccinare. Entonces da inervación al buccinador a la mitad superior del orbicular de los labios. ¿Ya? Muy bien. A esos dos músculos va a dar ¿qué ramo? Los ramos bucales superiores. ¿Ya? Al orbicular de los labios, pero la mitad superior, al buccinador. El risorio, no, el risorio va a ser específicamente para el cérvico facial. Entonces digo que la mitad superior para el risorio. No sé, pero lo que dice en el libro. ¿Dónde está la Lo que Rubier menciona es de que el buccinador, a través de los ramos bucales superiores, el risorio por los bucales inferiores, ya no pertenecen a temporofacial, sino a cérvico-facial. Entonces, aquí está el cérvico-facial. El primer ramo que va a dar es ramos bucales inferiores. ¿Para qué músculo? Risorio de Santorini y la mitad inferior
del auricular de los labios. ¿Ya? Otro ramo que da el cérvico-faciales son los ramos mentonianos. Entonces, va a inervar este ramo a la altura del mentón, al cuadrado del mentón y el triangular de los labios. ¿Ya? ¿Qué ramos? Mentonianos. Y finalmente da un último ramo. Ramos cervicales. Y este ramo cervical solamente para un único músculo, el cutáneo del cuello. ¿Ya? Entonces, pregunta de examen. El ramo cérvico-facial, a través de su ramo cervical, se van a estomazar con otro nervio. Otro nervio. Se van a estomazar. ¿Ya? Es el ramo transverso del nervio del plexo cervical superficial. Ramo transverso del PCS. ¿De quién? Eso van a conocer, lo van a llevar en más. El plexo cervical superficial. Plexo cervical superficial. ¿Ya? Esto van a llevar en parcial al momento de anotar en su hojita de examen. Porque es muy largo el nombre, ¿no? Plexo cervical superficial. ¿Qué es lo que hacemos? PCS, ¿no? Entonces, ¿con qué ramo del plexo cervical superficial se anastomosa? El ramo cervical. Con el ramo transverso. Ramo transverso del plexo cervical superficial. Muy bien. Esos han sido todos los ramos que da el nervio. ¿Qué nervio? ¿Cuál es su nombre? Charles. ¿De qué país es? ¿En qué país ha nacido? En Francia. Sí, ya digo. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna pregunta?